Hola amigos, bienvenidos a los sábados culturales que vamos a dedicar, como ustedes han visto en el título, a la Revolución Rusa. Antes de entrar en eso y explicar por qué, si es que es necesario, explicar por qué es interesante tocar ese tema, permítanme recordarles la Unión de Amigos de los Animales que está esperando su ayuda. Está esperando que usted se matricule como miembro de la Unión de Amigos de los Animales o que colabore poniéndose en contacto con ellos y tirándole unas lucas. El sitio de ellos es uaa.cl. Entre ahí, va a haber fotografías de algunos de los perritos y gatitos que cuidan, que mantienen, que llevan al veterinario, que alimentan, todo lo cual cuesta dinero. Eso es todo. Entonces, ayude, si le tinca, si le gustan los animales, si tiene compasión por estas criaturas que han sido recogidas en condiciones a veces increíbles. Yo he visto fotos de cómo los recogen y que están ahí esperando algo que a veces no ocurre jamás, que llegue alguien a adoptarlos y a hacerlos parte de una familia. Ayude. Bien, eso por el momento. Estoy con tantos libros aquí encima, incluso con un computador que estoy reciclando, que no tengo a mano el libro mío para mostrárselo, pero seguramente está saliendo ahí la carátula de debut y despedida, que los está esperando antes de que se despida esta edición, que fue muy pequeña y no debe quedar mucho. La última cifra que me dieron de lo que quedaba era menos de 300 ejemplares y eso se va en pocos días. Ustedes verán, el libro es muy entretenido. Creo que está muy bien escrito, con todo respeto, pero es así, aunque lo diga yo, el autor. Y entra en temas que van incluso más allá de simplemente definir el grupo que llegó al poder, cómo se formaron, etcétera, sino que me atreví a entrar en los últimos 3 o 4 capítulos a ver qué viene. O sea, o más bien dicho, en qué condiciones el próximo gobierno, que probablemente no va a ser la continuación del actual, qué, qué va a tener que hacer, qué va a tener que asumir como un hecho histórico que no lo puede cambiar, aunque quisiera. Bueno, todo eso está en debut y despedida. La Revolución Rusa yo creo que no necesita explicaciones de por qué vale la pena estudiarla. Es uno de los grandes, más importantes eventos de la historia contemporánea, con consecuencias que están vigentes hasta el día de hoy. Hay inmensas naciones como China, cuya clase gobernante, cuya nomenclatura, que es el Partido Comunista, se legitima sobre la base del comunismo, o sea, en última instancia las ideas de Carlos Marx. Se legitima, independientemente que aplique la receta socialista que se aplicó con tan horribles resultados en Rusia y en otras partes. Pero se legitima. Ese es el sistema doctrinario que los legitima, o que ellos creen que los legitima. En general, la legitimación es más que funcionar para convencer a las masas populares, que muchas veces simplemente son indiferentes a las doctrinas que están en vigente, es para convencerse ellos mismos. Es muy importante para una élite, para mantenerse en el poder, que crea en lo que cree, que realmente se sienta con derecho a estar donde están y por lo tanto dispuesto a usar los recursos que sean necesarios para mantenerse en el poder. Cuando eso se pierde, un régimen se desploma muy rápido. Se vio justamente en la Unión Soviética. Pero en fin, vamos a la Revolución Rusa, que como ustedes saben, teóricamente siempre se dice la Revolución de Octubre de 1917. Pero en realidad el día en que se produjo la toma del poder de los bolcheviques fue el 6 de julio, si no me equivoco, o el 7 de julio de 1918. Pero ya vamos a llegar a eso, partamos primero viendo los antecedentes de esta revolución. La revolución se produjo en lo que era la nación más atrasada, no sé si de Europa, porque nunca ha estado claro si realmente Rusia puede ser considerada una nación que forma parte de Europa, o sea, en el fondo de la civilización occidental. Es una mezcla. Allí se mezclaron etnias y culturas que no son propias de la civilización occidental, pero se mezclaron elementos en la superficie por lo menos de la civilización occidental. Es un híbrido. La civilización rusa es o un ente por su cuenta propio, una cultura tratable como o una civilización tratable como tal, con sus propias normas, valores, o es un híbrido.
Esto depende de cómo se enfoque la cuestión. La Revolución Rusa fue precedido por siglos de un régimen basado en el principio de la monarquía absoluta, en este caso del imperio absoluto, a manos de unos dinastas que se llamaban zares. ¿De dónde sale la palabra zar? Eso es un tema etimológico que lo podemos dejar de lado. Los zares eran el equivalente a los emperadores, a los reyes de europeos. Tenían el poder total y absoluto, justificado, autorizado por la divinidad. Y era el país más atrasado de Europa por un millón de razones que tendrían que ver con toda la historia de Rusia, cómo llegó a constituirse Rusia. Si ustedes miran el mapa, van a darse cuenta de inmediato, primero, que Rusia, tanto en esa época como ahora, ocupa el territorio más grande. Es el país con el territorio más grande del mundo. Vean ustedes un mapa, especialmente un mapa bien hecho, una proyección Mercator o algo así. Vean ustedes. Y si no, es una cuestión de ver, es una cuestión de examinar los números. Entren a Wikipedia y entren a Rusia y vean cuántos kilómetros cuadrados tiene ese país. Es inmenso. Gran parte de ese territorio es inútil para la agricultura por la posición geográfica cercana al Polo Norte. Hay grandes zonas que son de tundra, que son de tierras inútiles para la agricultura porque están cubiertas por una cosa que se llama permafrost, que es tierra mezclada con hielo, es inútil para la agricultura. Grandes extensiones de Rusia no sirven para la agricultura. Las zonas más ricas son precisamente las que ahora forman parte del territorio de una nación que pretende seguir siendo independiente, que es Ucrania. Grandes tierras, tierras negras, ricas. El resto de Rusia, problemática la agricultura. El clima en gran parte del territorio tremendamente inhóspito. Es una de las razones por el alto consumo de siempre en Rusia del vodka, de los licores fuertes, que a su vez tiene efectos en la estructura cultural, mental de un pueblo. Bueno, una cosa se encadena con otra. Está físicamente alejado de Europa. Otra vez ustedes vean el mapa. Hay un montón de razones que parten por la ubicación geográfica, por el clima, o sea, por las condiciones geográficas, climáticas, materiales, donde está ubicada esa sociedad, que explican parcialmente o en un alto grado, que Rusia fuera durante siglos la nación más atrasada de Europa. Muy atrasada, una agricultura muy ineficiente, basada en siervos, o sea, el sistema feudal, que ya se había desmoronado en Europa, seguía vigente y en peores condiciones, en condiciones más cercanas a la esclavitud. En Rusia, con una capa superior de origen muchas veces no eslavo, sino que europeo. Alemanes, suecos, eran la capita superior, no todos. Vean ustedes los apellidos de muchos de los grandes personajes de la historia rusa, especialmente el siglo XVIII y XIX. Vean ustedes que no son apellidos eslavos. Una pequeña capita moderna con ambiciones de modernización, flotando como un barquito papel en un océano de servidumbre, de atraso, de salvajismo, literalmente. El pueblo más, en los escalones más bajos de la escala social, donde estaban los siervos de la tierra en Rusia, no eran muy distintos a los cavernícolas. Su cultura era la superstición religiosa llevada al máximo, el licor y nada más. Y una sumisión total al amo, al dueño de la explotación agrícola y a los superiores y al zar, visto casi como una divinidad. Era el país más atrasado, la nación más atrasada de lejos. En algún momento se intentó modernizar, eso ha sido un intento de siempre a partir del final del siglo XVII y XVIII. Ahí aparece una figura importante en la historia rusa que es Pedro el Grande. Le pusieron Pedro el Grande por el tamaño de las iniciativas y de los desastres y de las matanzas. Siempre cuando a alguien le ponen el Grande, ustedes pueden imaginar que dejó la Grande también. Pero el Grande trató de modernizar Rusia. La historia de Pedro el Grande es muy interesante, tengo por ahí una biografía de él,
en un momento dado trató de viajar, entre comillas, de incógnito, aunque todo el mundo sabía que era el zar de Rusia, a Europa, trabajó en unos astilleros, me parece que en los Países Bajos, para ver cómo se construían barcos. Se movió tratando de empaparse él de la cultura, la tecnología europea y luego llevarla a Rusia. Se llevó a mucha gente, contrató a muchos técnicos, carpinteros, arquitectos navales, qué sé yo, construyó una flota. Él es el iniciador de esa ciudad que la partió de cero, que se llamaba Petrogrado, la ciudad de Pedro, luego se llamaría Leningrado en su momento, ahora se llama, no creo que se llama San Petersburgo, que viene siendo Petrogrado. Grado es ciudad en ruso, Petro es Pedro, por supuesto. Trató de cambiar las costumbres hasta el nivel de cómo, de la barba, o sea, les hacía que la gente, los nobles, se tuvieran que afeitar, nada de andar con una barba. A Pedro el Grande le parecía que esa era otra parte del salvajismo y el atraso, no sé qué diría ahora, de Rusia. Hizo montones de cosas en todos los niveles más elevados de la política, en los niveles de las costumbres y las conductas diarias de los ciudadanos, no, o los súbditos, mejor dicho, no ciudadanos. No eran ciudadanos, eran súbditos. Y todo esto en medio de grandes espasmos de violencia y de guerras contra los suecos y otras cosas. Esto fue en el siglo XVIII. Pero no logró hacer gran cosa. Por supuesto, modernizó en algún grado, hizo un poco más eficiente el Estado ruso, que era, como siempre ha sido, como siempre son todas las cosas en Rusia. Eso está, aparece en el ADN de esa cultura, no digo de esa raza, de esa cultura, por las condiciones geográficas, por el peso de la historia. Hay un nivel de incompetencia, de corrupción, de indiferencia, de displicencia, de indisciplina increíble, que se manifiesta hasta el día de hoy en la guerra con Ucrania, por ejemplo. Es muy impresionante. Entonces, los esfuerzos de Pedro Grande tuvieron efectos, pero no pudieron convertir completamente a Rusia, ni mucho menos. Rusia siguió siendo el país más atrasado de Europa. Llegó el siglo XIX y empezó a producirse una serie de cambios importantes. En algún momento uno de los zares, un Alejandro o un Nicolás, no me acuerdo cuál de los dos, un Nicolás creo que, o un Alejandro, bueno, no sé, se me olvidan eso, ustedes saben que tengo problemas con los nombres. Intentó eliminar lo que consideraba el gran lastre de la sociedad rusa, que era el esquema este de la servidumbre, ¿no? Los grandes terratenientes con gente mantenida en un estado de servidumbre. La agricultura, por lo tanto, era enormemente ineficiente. Enormemente ineficiente. Entonces, con muchas dificultades, país muy grande, con muchos habitantes, intentó la liberación de los siervos y de que obtuvieran sus propias tierras y que las trabajaran, que se convirtieran un poco como se habían convertido los campesinos europeos después de los siglos de feudalismo. Muy parcial fue éxito, muy parcial. Muy parcial porque usted no puede convertir el espíritu de millones de personas que han estado por generaciones convertidos en siervos, entes pasivos. Usted no los puede convertir de la noche a la mañana en personas emprendedoras que van a hacer esfuerzos para cultivar mejor. Era el mínimo esfuerzo para alimentarse y mantenerse vivo y seguirse drogando con vodka. Unos pocos, por supuesto, como siempre ocurre en toda sociedad, unos pocos están por encima del promedio en términos de capacidad de trabajo, de inteligencia, de ganas de superarse y se constituyeron en una especie de pequeña burguesía agraria que eventualmente los comunistas iban a destruir porque los consideraban reaccionarios, porque les iba bien mejor que a los demás. Eso es un pecado mortal para el comunismo. El tipo que crece es sin duda un burgués explotador. Así que los reventaron a todos en su momento, pero eso viene después. Se intentaron cosas. Mientras tanto, se empezó a industrializar poco a poco Rusia en las ciudades. Empezaron a aparecer industrias, empezaron a aparecer algunas fábricas. Todo esto partió con iniciativas estatales, por ejemplo, en el campo militar. En algún momento, en 1851, hubo una guerra que enfrentó a Rusia contra Francia, Turquía, pero especialmente Francia e Inglaterra, la guerra de Crimea. Y ahí se manifestó una vez más la incompetencia, la indisciplina, la brutalidad, la inoperancia del ejército ruso, que fueron derrotados. Entonces, el zar que estaba al mando en esa época
intentó modernizar el ejército. Eso significaba no solo la estructura organizacional de las Fuerzas Armadas, sino que modernizaciones a nivel técnico, industrial, digamos, de fabricar armamento de calidad. Nunca lo lograron, dicho sea de paso. Nunca lo han logrado, parece. Pero acumulativamente, poco a poco, en medio de ese océano de atraso, de pobreza, de salvajismo, porque las conductas de los sectores más bajos de la sociedad no pueden sino calificarse de cercanos al estado salvajismo. Y si ustedes no me creen, lean la copiosa literatura rusa del siglo XIX, lean a Tolstoy, lean a Gogol, lean a... ¿Cómo se llama este otro? Bueno, varios más. Eh, Goncharov. Lean a... Van a ver el tipo de mundo que era ese, con una capita, como le digo, muy ligera en las ciudades que orbitaban alrededor del zar, de la corte, algunos pocos empresarios y técnicos, muchos de ellos traídos, importados de Europa. Se fundaron, por supuesto, escuelas y algunas universidades y empezó a emerger algún grado de modernidad, pero todavía, estamos en el siglo XIX, todavía el 90% de Rusia era un mundo realmente absolutamente atrasado en siglos. Y eso iba poniendo en la misma proporción descontento a los sectores progresistas, llamémoslo ahora en el sentido correcto de la palabra y no el que se usa ahora en Chile. Progresistas que efectivamente llevaban progreso, inventaban cosas, generaban industria, empresas, comerciaban, hacían cosas, no se limitaban a hablar del progreso y del progresismo. Eran progresistas sin darse ese nombre porque hacían cosas que implicaban una superación del estado de cosas, pero era muy poco en comparación con este universo atrasado. Y lo primero que se les venía a la vista como causa o uno de los factores de ese atraso era la estructura política, o sea, el zarismo. El zar rodeado de su corte de ganapanes, de parásitos, que ustedes ven muy bien retratado en la novela La Guerra y la Paz de Tolstoy. Esa capita, son todos los protagonistas de La Guerra y la Paz, son gente de la nobleza rusa. Rostov, no me acuerdo los nombres de todos los fulanos, montones. Tipos que son simplemente rentistas de estas propiedades trabajadas por los siervos, y como rentistas no viven ni están preocupados de la producción de su propiedad, que está en manos de un tipo que les roba y que es ineficiente, y ellos están en la corte, están en Moscú, están en San Petersburgo, están en algún lado, menos en sus propiedades, y dedicados a fiestear, a intrigas amorosas, duelo, quizás algunos a leer y estudiar, pero no a producir. Entonces, para esta burguesía naciente y para esa intelectualidad formada especialmente por estudiantes, siempre en todas las épocas y en todos los lugares descontentos con el mundo, el foco principal, el primer foco era la estructura política, el zarismo. Antes de continuar con esto, amigos, que es una historia larga, voy a tratar de acortarla, pero es larga, permítanme entrar a mis auspiciadores de día sábado. Parto con Aros Lavanda, que usted ubica en todo pegadito, aroslavanda.cl, una diseñadora que tiene un emprendimiento muy interesante, produce joyas con metales preciosos, realmente novedosos, realmente originales, que es lo que la gente busca en una joya, no meramente que tenga cierta cantidad de oro o de plata o platino, o que tenga piedras preciosas, sino que sea hermoso el diseño. Y esta señora de Aros Lavanda realmente produce cosas muy bonitas. Y si usted no me cree, entre a aroslavanda.cl y vea los diseños que hay ahí, le van a encantar. Yo no uso aro, pero si usara, usaría alguno de estos que aparecen ahí, por ejemplo, y otras joyas. Continúo con segunda opinión clínica. Ya saben, si usted o algún pariente suyo tiene un problema de salud que es de largo aliento, una enfermedad que quizás nunca se va a usted a recuperar de ella o que va a durar muchos años, el cáncer, por ejemplo, típico, a veces uno se mejora, a veces no, pero siempre es un tema largo, ¿verdad? Entonces, usted todo lo que tiene es una receta que le dieron los médicos, unos cuantos exámenes que le hicieron y buenas noches. Segunda opinión clínica hace mucho más que eso. Usted se contacta con ellos vía internet, a las direcciones de internet que ustedes están viendo. Digamos, se ponen de acuerdo para que lo traten, para que vean su caso, le manda todos los exámenes, todo lo que usted tiene respecto a su problema. Ellos se toman su tiempo en estudiar eso, no sé, un día, dos, tres, lo que sea, estudian bien, tranquilamente el cuadro completo, luego se ponen en contacto con usted vía online
y conversan largamente, puede ser una hora o más, y le cuentan todo el cuadro que usted no tenía porque no se lo dieron en el centro médico ni el médico. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que enfrentar su vida? ¿Qué es lo que le conviene cambiar de sus hábitos? ¿Cuáles mantenerlo? ¿Qué nuevas cosas dedicarse? ¿Qué esperar para más adelante? Todo el cuadro completo, la segunda opinión clínica, amigos. Muy interesante. Lo que nadie hace ahora, porque la medicina se convirtió en una industria en serie, bueno, usted lo va a tener con segunda opinión clínica. Sigo con conversaciones numéricas, cursos dados por un ingeniero, especialista en matemáticas, que ha encontrado una manera de cambiar el enfoque de la enseñanza de esa ciencia y dar vuelta a la mente de esos niños que tienen problemas serios con las matemáticas, que odian las matemáticas, les va mal en las matemáticas, un 2 en matemáticas, y que luego, eventualmente, cuando elijan carrera en sus vidas, van a estar eligiendo sobre la base que no tenga matemáticas, lo cual es una locura. Y yo conozco mucha gente que ha hecho eso yo y estudiar algo que no haya matemáticas. Sí, lo escuchaba yo en el colegio cuando estaba en el San Agustín estudiando, estábamos en cuarto, quinto humanidades. ¿Qué es lo que pensé? ¿Qué te gustaría ser? ¿Ingeniero? No, no, nada con matemáticas, voy a estudiar leyes. Cosas como esa. Una tontería. Él cambia completamente las cosas. Los niños empiezan a gustar de las matemáticas, se les acaba el horror, el disgusto, porque les muestra cómo es realmente la matemática, que no es aprender de memoria un montón de fórmulas y aplicarlas y resolver unos problemas abstractos que no tienen sentido, que son unos puros letras, una X, una Z, unos signos, el signo raíz cuadrada. No, los va a poner en otra dimensión de las matemáticas, los va a cambiar completamente y eso va a cambiar no solo su rendimiento escolar, sino que va a cambiar sus proyectos de vida para futuro porque ya no va a estarle haciendo el quito a las matemáticas. Segundo, ofrece un curso para prepararse para la prueba de selección universitaria, PAES creo que se llama. Y tercero, cursillos de programación para niños que son muy entretenidos para ellos y que les permiten ordenar y disciplinarse porque hay que disciplinarse para crear un programa línea por línea, comando, que se llaman líneas de comando. Usted tiene que ir viendo claramente si le hago que el computador haga esto, entonces la segunda cosa que le ordeno tiene que estar relacionada con lo que hizo antes para que lo pueda hacer. Bueno, todo eso. Todos los cursillos son muy acotados en número, así que usted póngase ya en contacto con esta persona. Y termino este bloque con suplemento Vito para su mascota, gato, perro o ambos. Yo tengo los dos, tengo gatos y perros. Usted les da pellet normalmente. Todos les damos pellet a nuestros animales y se acabó el problema. Pero con el suplemento Vito usted le mezcla una cucharadita y ese suplemento común y corriente se convierte en un alimento premium que va a mantener a su mascota en mucho mejores condiciones de salud, va a estar más contento, va a tener el pelaje más brillante, menos visitas al veterinario, que es bastante salado hoy en día, no es chacota ir al veterinario. Está bien que cobren lo que cobren, es una ciencia, pero uno ojalá pueda evitarlo, ¿no es cierto? Y esta es una manera de tenerlo súper bien alimentado. Continúo con el tema, amigos. En el siglo XIX, entonces, lo que empieza a ocurrir es que el zarismo, por lo menos en algunas capas sociales, las capas urbanas, vinculadas a la industria, y no solamente los empresarios, sino que incluso el proletariado que empieza a desarrollarse, porque esas fábricas tenían que ser trabajadas por proletarios, por obreros, empieza a perder esa aureola de divinidad del zarismo, empieza a desacreditarse, a pesar de estos intentos tímidos de cambio, que siempre son muy difíciles de hacer en una sociedad que lleva siglos estructurada de cierta manera y por lo tanto hay un montón de intereses creados muy atrincherados en las cosas tal como son. Entonces incluso para aquellos que estando atrincherados se dan cuenta que están danzando al borde del abismo, la idea de cambiar, de hacer el esfuerzo de correr ciertos riesgos, de perder algunos privilegios en el corto plazo, se les hace muy difícil y terminan pensando lo que pensaba, esa famosa frase, la dijo en una frase, Luis XV, el predecesor de quien sería guillotinado. Luis XV decía, après moi le déluge. Veía venir el diluvio, pero después de mí, el diluvio. Après moi le déluge. Toda esta gente, la corte, de la alta burguesía, los condes, los nobles, los duques, todos estos fulanos que se movían y que tenían los cargos más importantes políticos, militares, probablemente muchos de ellos veían el diluvio, pero después de mí. Entonces, no se hacía gran cosa. En medio de todo este proceso, a lo largo del siglo XIX,
muchísimas, no solo en el siglo XIX, venían de las explosiones de esos cientos, ni doctrinarias ni nada, simplemente era y eran tan brutales, masacres, que tenían que ser terminadas con masacres también. Entonces los cosacos, llegaba el ejército ruso y los reventaba, los aplastaba. Eso intermitentemente. Vamos ahora al siglo XX. Las cosas están así, acumulándose, las nubes de tormenta, y en 1905, por razones que no voy a entrar a ver, porque eso sería tema para otro programa, si es que a ustedes les interesa, hay una guerra, la guerra ruso-japonesa, 1905. Fue por un tema de que tanto los japoneses como los rusos estaban disputando zonas en Manchuria y en Japón también, en China, perdón, no en Japón, en China. Entonces entraron en conflicto estos dos, el imperio japonés y el imperio ruso. Hubo una guerra y los rusos fueron derrotados, y además de una manera bastante catastrófica. Hay una flota rusa de una ineptitud brutal, como todas las cosas rusas en ese entonces y hasta el día de hoy, que no tenía manera de llegar a las aguas del Japón. Vean ustedes el mapa. No tenían salida al Mediterráneo. No tenía, y si hubieran salido al Mediterráneo, habrían por el estrecho que ya existía, el canal de Suez, y luego por el Mar Rojo haber llegado al Mediterráneo, perdón, haber llegado a las aguas cercanas a Japón. Tuvieron que dar toda la vuelta, salir del Báltico, salir al Atlántico Norte, dar la vuelta por el Atlántico, bordear por por el Cabo de Buena Esperanza, perdón, el Cabo, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Creo que, no, es otro nombre. El sur de África, digamos. Todo un trayecto inmenso, imagínense, miles y miles de kilómetros. La flota rusa, y casi llegando en las cercanías de Japón, en el estrecho de Tsushima, se enfrentan con una flota japonesa con barcos más modernos, con una artillería de mayor alcance, tácticamente mejor dirigida, y prácticamente fue aniquilada la flota rusa. Aniquilada. O sea, fue hundido casi todos los barcos. Unos pocos lograron escapar a Port Arthur, donde después fueron destruidos porque ahí también siguió la guerra. Fue una catástrofe. Y por lo tanto quedó enormemente desacreditado el zar. Y quedó muy desacreditado. Hubo un tumulto político enorme. Y como resultado de eso, se creó una asamblea legislativa que se llamó Duma. En la desesperación por controlar las fuerzas centrífugas que se generaron en Rusia con la derrota, por todos lados, para crear una válvula de escape, por así decirlo, crean la Duma, que nunca tuvo verdadero poder para determinar cosas. Finalmente se terminó convirtiendo en un club de conversación. Para el zarismo, la Duma podía servir para eso, para que los fulanos que estaban enfurecidos con el régimen, para los resentidos, para los opositores, ventilaran, evacuaran sus rabias en discusiones ahí dentro de esa asamblea, pero no tenía ningún peso en la determinación de los asuntos políticos de Rusia, en nada. Y se seguía acumulando varias cosas. La industrialización. En ese momento ya, entrado el siglo XX, Rusia era el país que se estaba industrializando, no sé si el más rápido, pero uno de los más rápidos. Se estaba industrializando muy rápido. Estaba, por lo tanto, creciendo la masa proletaria en las ciudades. En el campo todo seguía más o menos igual. Más o menos igual. La intelectualidad rusa formada por estudiantes, pequeña burguesía, profesionales, gente de ese nivel, desafecta completamente del zarismo, de la corte. La corte seguía igual, más corrupta, más inepta. Es un periodo en el que empiezan a funcionar personajes tan exóticos y ajenos como el famoso monje Rasputín, ustedes habrán oído hablar de él, que llegó a tener gran influencia en el último zar, Alejandro III creo que, o es Nicolás, ya no me acuerdo. Nicolás. El último es Nicolás.
que estaba casado, para que vean ustedes lo de las élites rusas que les decía que de origen extranjero, estaba casado con una alemana, alguien que provenía del mundo alemán. Entre paréntesis, la gente linda del mundo del zarismo, en la corte, no hablaban ruso. Les parecía un idioma primitivo, hablaban francés, el francés, que era un idioma que hablaba toda la alta burguesía, las capas altas, las élites europeas, pero lo hablaban como segundo idioma muchas veces. Si usted era alemán, hablaba alemán con los suyos, el francés lo tenía para comunicarse con todos los demás, pero en la corte era el francés, ese era su idioma, el idioma que usaban todos los días. Se fueron acumulando más nubarrones, amigos míos. Emergieron movimientos políticos extremistas, más extremos, digamos extremistas en comparación con la situación rusa. Algunos de estos, por supuesto, había una permanente represión política. Al hermano de Lenin lo colgaron por actividades terroristas. Hubo muchas acciones terroristas. El terrorismo casi llegó a identificarse con Rusia. También creció mucho en Europa en un momento dado, muchos atentados terroristas en Europa, resultado de situaciones políticas y económicas en que seres extremistas que ven todo rojo, lo ven todo mal y que quieren cambiar el mundo, pero no encuentran los medios políticos normales de influencia en las asambleas, en los niveles donde está el poder, entonces recurren a la violencia, creen que con la violencia va a cambiar todo, nunca ha cambiado nada con la pura violencia, así a ese nivel individual o de pequeños grupos o sectas. Había mucho de eso. Mataron a un zar en un atentado con bomba, en más o menos 1860 y algo me parece. Había, por supuesto, represión, muchos de estos terroristas fueron ejecutados, mandados a Siberia, y uno de los ejecutados fue el hermano de Vladimir y Lenin, y yo creo que ese fue un elemento importante en la constitución de la psicología atrozmente resentida, violenta y sanguinaria de Lenin, como se vería ya en la revolución. Estas cosas tienen efecto, sin duda. Bien, se fue desacreditando más y más el zarismo en todas las clases urbanas, especialmente en la corte, salvo en la corte, donde estaban todos, digamos. Y aún ahí habían algunos desafectos, habían algunos que querían hacer reformas, pero ustedes saben lo que sucede con las élites de una sociedad que está trincherada en un modo de vida, es que el afán de reforma, la percepción de que son necesarias algunas reformas, queda en eso, en la percepción y en el palabreo, en la conversación de sobremesa, en algunos pinitos, digamos, de cambio, pero no logran agarrar nunca fuerza ni siquiera en aquellos que las inician, ni siquiera en aquellos que tienen la idea de hacer cambio. No van más allá del anhelo por el cambio, porque están amarrados por sus propias costumbres, por sus propios privilegios, por sus propios intereses que son más poderosos que las ideas que puedan tener acerca de cómo sería esto mucho mejor. Entonces los elementos reformistas que habían dentro de la nobleza, de la corte zarista, no tenían muchas posibilidades. Se intentó algunas cosas, hubo algunos miembros del gabinete del zar que no eran de la nobleza, que intentaron, no me acuerdo el nombre de uno que fue muy importante, que lo mataron, dicho sea de paso, que intentó hacer reformas importantes, quizás si hubiera tenido más tiempo se habría podido evitar la revolución, pero nunca se va a saber. Esa es una de esas posibilidades históricas que, un futurible, como dicen así, un posible futuro que nunca fue abortado por la bala que mató a este ministro, que era un tipo muy competente, desde luego enemigo de cualquier aventura militar, pero el problema es que, como ocurre, ahora uno lo ve en algunas naciones de hoy en día, en el mismo momento en que una sociedad se acerca a situaciones más y más críticas, cercanas ya a la demolición, por la misma razón, los elementos dirigentes de esa sociedad son más pencas, son más ineptos, son más incompetentes. Eso es parte del proceso. Lo vemos ahora en algunas naciones que no quiero ni mencionar. Entonces, el propio Nicolás, el zar, a diferencia de algunos zares anteriores a él que tenían como Pedro el Grande o como este que lo mata, creo que es Alejandro, se llama el que le tiraron una bomba y lo mataron, que tenían ideas reformistas, que hicieron algunas cosas, que trataron de terminar con la servidumbre. Este otro no. Era un tipo muy mediano. No era tonto, pero tampoco era realmente inteligente. Era del montón, pero era el zar. Él quería mantener las cosas como estaban a toda costa. Tuvo que crear la Duma por la obligación, por la situación que se creó luego de la derrota con los japoneses, pero no le dio ningún peso. Quizás habría podido servir para
generar reformas que habrían sido tumultuosas también, pero no habrían sido como terminó siendo la revolución bolchevique, mucho menos sangrienta. Habría sido, la historia humana habría seguido otro curso, la historia de Rusia y la historia del mundo. Pero como les digo, esos personajes o no tenían poder o los asesinaban, como a este primer ministro, a este ministro cuyo nombre no recuerdo en este momento, me voy a acordar cuando termine de grabar probablemente. Entonces, en medio de esa situación de atraso, pero mezclada de una manera contradictoria y conflictiva con el crecimiento industrial, que un crecimiento industrial que generaba un proletariado enormemente pobre, miserable, entrando en interacción con la modernización, eso es una fórmula realmente explosiva. Luego tenemos el campo ruso, la ruralidad atrasadísima. Luego tenemos esta burguesía descontenta por el sistema político, avergonzados del atraso de Rusia comparado con Europa. La gente viajaba mucho, la nobleza, la gente con medios viajaba todo el tiempo a Europa y podían ver lo que era Francia, Alemania, lo que era, digamos, países, Inglaterra. Entonces, volvían a Rusia y se encontraban con el atraso así. Un poco multiplicado por mil lo que le pasa a muchos chilenos que van a Europa y vuelven a Chile y usted hable con ellos el primer día que están de regreso, cómo se sienten. Sienten que bajaron varios peldaños, pues esa es la realidad. Y en medio de esta situación viene la Primera Guerra Mundial. Rusia se había comprometido con Francia, eran aliados, y no voy a explicar el detalle de cómo fue que Rusia se metió, cómo se inició la Primera Guerra Mundial. Hay 1.000.000 de libros que ustedes pueden estudiar. El hecho es que Rusia participó y sufrió, como era de esperarse, a mano de los alemanes, infinitamente más eficiente, infinitamente más disciplinado, organizado, más modernos, con armamento moderno. Se enfrentan estas tropas formadas en un 99% por campesinos ignorantes que los metieron a la fuerza en un uniforme, que lograron apenas enseñarle a cargar el fusil de retrocarga, de repetición, el Modant, creo que era el modelo, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Bastante famoso. Todo mal. Ni siquiera tenían cuidado los distintos centros de comando del ejército ruso de comunicarse por medio de la telefonía sin hilo, como se decía entonces, por medio de radio, con algún tipo de encriptación, algún tipo de código. Así como quien habla por teléfono. Así de incompetente. La incompetencia es indescriptible, es un tema aparte de cómo era de incompetente ese ejército y por lo tanto los apalearon. Lo pasaban mal incluso cuando no habían batallas los soldados rusos porque la alimentación era pésima, no llegaban los alimentos, las trincheras era barro y mierda, piojo, era el infierno, el infierno. Y además, como costumbre, que hasta el día de hoy de los ejércitos rusos, ya sean zaristas, comunistas o de Putin, un total desprecio por la vida de los soldados. Los mandaban a unas cargas inútiles donde los diezmaban. Los diezmaban, como pasó en la Segunda Guerra Mundial y como está pasando ahora en Ucrania. La misma cosa. Echémosle para adelante, tiremos a estos pobres gallos ahí a que los maten, pero al final en la 10ª oleada vamos a lograr conquistar esa posición, aunque nos haya costado 9 oleadas de muertos antes. Bueno, mientras tanto, en Rusia ya estaba presente y existente una serie de partidos de izquierda, los socialistas revolucionarios, los mencheviques y los bolcheviques. Y en un momento dado los alemanes permiten que Lenin, que vivía en Suiza, exiliado, ahí mascando sus furias, sus odios y su rabia y su bilis, le dieron permiso en un tren sellado que se llamó para que llegara a Rusia. Para simplificar el cuento, se convierte inmediatamente en el líder de los bolcheviques. Era un tipo muy brutal, frío como un pescado, calculador, pero al mismo tiempo fanático. El fanático calculador es la bestia humana peor que puede existir porque es capaz de degollar a su abuela para conseguir sus fines, y es lo que hizo Lenin. Entonces, tenía un grupo con una ideología específica, fanáticos, con un líder fanático y potente personalmente, que evidentemente cuando finalmente en un momento dado, en medio de revueltas y motines que empezaron a suscitarse por las hambrunas,
por los desastres en el frente, se obliga, no Lenin, sino que las clases altas, los nobles, los partidos, qué sé yo, distintas acciones y detalles que ustedes pueden ver en un libro que les voy a recomendar, el zar abdica. Y se supone que se tiene que hacer cargo un comité, y ese comité en algún momento dice, toda Rusia tiene que elegir delegados para generar una asamblea constituyente que diga cómo se va a gobernar esta cuestión ahora que no hay zar. ¿Y qué sucedió? Que en medio de esta mezcolanza de partidos, de clase media, media alta, pequeños burgueses, socialistas más o menos de derecha y otros de izquierda, menchevique, un partido más de centro derecha que se llamaban los cadetes, los cadet. En medio de toda esta turbamulta de movimientos que no tenían claro qué querían, salvo algo diferente al zarismo, pero que están los bolcheviques, una minoría organizada, fanática, con principios claros de lo que quieren y con un liderato feroz. Eso es como un cuchillo caliente en medio de la mantequilla. Una minoría organizada y bien liderada, con principios, pueden ser los principios más estúpidos y falaces del mundo, pero que se los creen y se los creen con una pasión tremenda, eso que se llama fanatismo. Esos hacen lo que se les da la real gana y eso fue exactamente lo que ocurrió en Rusia. Y aquí llegamos a esa fecha que les mencioné al principio, pero antes de contarles lo que pasó en ese día, permítanme contarles de la barbería Le Moustache. Estas barberías que ahora les voy a dar las direcciones. Las tengo por aquí. Barberías donde usted, si tiene barba y bigote, señora, no, señora, señor, no, señor nomás, señor. Usted de vez en cuando va a la barbería que se la amononen bien, que se la dejen más bonita, porque uno no sé, pues yo no tengo barba y bigote, pero me imagino que no, uno no tiene todo el día para estarse preocupando de eso. Entonces la gente va a la barbería. Y se va a encontrar en las barberías Les Moustaches con un clima totalmente distinto. No es solo que le van a arreglar la barba y el bigote, sino que lo van a trasladar en la máquina del tiempo al pasado. Los muebles, los sillones, si hay una foto, ustedes más o menos se van a dar cuenta, son de esos que se usaban antiguamente. Unas cosas tremendas, con unos pedales para subir, para bajar, con unos respaldos. Es como estar, no sé. Luego los tipos están de impecable blanco, la música es del año de la cocoa. Es entrar a otro mundo, amigos, lo van a pasar regio. Y ahora les voy a dar direcciones. La que está en Ñuñoa se encuentra en Manuel Montt 2559. Ojo, Nicolás, anota eso en el afiche para la próxima vez. Manuel Montt 2559. Y en Las Condes, me parece que en la comuna de Las Condes, está en Los Militares 5953. Creo que eso es una galería comercial, ¿no? Porque aquí se habla de un local, así que tiene que ser Los Militares 5953, local 114, de lunes a sábado, hasta las 8:30, creo. Amigo, lo va a pasar muy bien. No solamente le van a dejar bien la barba y bigote, sino que se va a reír a grito. Se forman chacotas ahí, puros hombres, los chistes picantes. Se pasa bomba. Agencia Nuevo Destino, una agencia de turismo que está muy bien en llamarse Nuevo Destino porque usted elige el destino nuevo, el suyo, no los destinos que todos sabemos, que París, que Viena, que Londres, que Nueva York, no. Lo que usted quiera. La aldea más perdida que está en Borneo, donde está Sandokan, o no sé, en Filipinas, le van a armar el paquete igual, un paquete completo con los hoteles, con los aviones, con el guía de turismo, con la canoa para ir a la aldea. Todo, amigos, y atendidos personalmente, no por un bot informático. Agencia Nuevo Destino.cl. Póngase en contacto para su próximo viaje. Oxibiota. Este polvito, amigos, elimina este problema que usted seguro tiene. Los malos olores que salen del fregadero de la cocina, por ejemplo. Los que salen de la lavadora, donde se va juntando sustancia orgánica en alguna cañería en alguna parte. Las que salen en el baño, ¿para qué hablamos? Pues, de la tina, del excusado, de la cámara. ¿Para qué hablamos de los restaurantes donde la cantidad de sustancias orgánicas que se acumulan en cañerías de las cocinas es enorme? Todo eso produce mal olor porque se descompone. La descomposición la producen bacterias, no se produce sola. Ahora, ¿qué hace Oxibiota? Usted agarra el sobre, lo abre, echa el polvito en una cacerola con agua, espera una media hora y eso se ha convertido en una colonia de bacterias aeróbicas. Usted la echa en ese fregadero, en esa cocina, en esa cámara, en ese water, en esa máquina lavadora, o lo vaporiza en ese sitio, en ese espacio, en el jardín donde hay malos olores porque está la caquita de los perros y no toda uno la puede barrer, siempre quedan restos.
Se acabó el problema, amigos. Todos los restaurantes debieran tener esto casi por ley. Hay restaurantes donde uno va una vez y no vuelve más porque uno sale de la mesa, camina por ese típico pasillito que va al baño y que da una puerta a la cocina, otra puerta a unas bodegas. ¿Se ha fijado? Siempre así. Bueno, los malos olores son para tirar de patas para arriba un caballo. Uno no vuelve más. Yo no vuelvo más a un restaurante así. Uno dice, puta, si están estos malos olores, ¿cómo será que cómo cocinan estos gallos? Así es que Oxibiota, en este sitio donde ustedes están viendo, es una cosa fundamental en una casa, cómo cambia la vida cuando no hay mal olor en el baño, en la cocina y en otras partes. No porque usted no limpie, sino porque se juntan en lugares que uno no tiene acceso con el plumero, digamos. Ya. González y compañía. Un bufete de abogados penalistas, amigo mío, que si usted está en un tema contemplado en el Código Penal, que son serios, más le vale ponerse en contacto con González y compañía, porque son abogados penalistas, y no solo son abogados penalistas que solo se dedican a esos temas, sino que además son de los famosos de la plaza. Son entre los 2 o 3 bufetes penalistas más importantes que han ganado casos más importantes. Ya lo sabe. Y termino con Gigena. Esto es para aprender a tocar algún instrumento en su casa online. La Academia Gigena, gigenaproducciones.com, le da clases online de guitarra, de piano, de voz, de flauta dulce, traversa, saxofón, batería, contrabajo, montones de instrumentos, hasta el ukelele. Un instrumento muy divertido. Bueno, amigos, aprende online, cómodo en su casa. Y lo más entretenido, aprender música. No solamente para tocar, que es hermoso, sino que para escuchar mucho mejor la música. Si no me cree que esto es entretenido, que vale la pena, pida una clase completa, gratis, demo, en Gigena Producciones. Bien, el 6 o el 7 o el 8 de julio, por ahí creo que es el 6 de julio, de 1918 era el día en que estos delegados, elegidos en toda Rusia, lo cual generó toda clase de dificultades, iban a determinar en una asamblea que se iban a juntar en Moscú, en un lugar determinado. No era Moscú, creo que era San Petersburgo, pero no importa, por ahí. Sí, San Petersburgo. Iban a determinar en una serie de reuniones cómo iba a ser la constitución rusa. Hagan cuenta que era como lo que se hizo acá en Chile. Duró 12 horas existiendo esa reunión final. Los bolcheviques se apoderaron de ella. Ya habían organizado su aparato de fuerza con distintos nombres y grupos y matonearon, atemorizaron, amedrentaron a los delegados, algunos no los dejaron ni siquiera llegar, mediante fuerza, con soldados, con marinos de la flota rusa que ya se habían convertido en bolcheviques, que ya eran parte de la guardia pretoriana de Lenin, distintos mecanismos de fuerza bruta, se apoderaron, fue un golpe, se apoderaron de la Revolución Rusa. Y en esos días, y antes y después, las situaciones de violencia que se vivieron en Rusia son indescriptibles. Para mí, yo voy a mostrarles un libro donde están descritas. Fue lo que ocurre siempre, y aquí lo vimos en Chile en un tono, digamos, bastante reducido en comparación. Cada vez que usted suelta las masas que han estado acumulando rabia, frustraciones, resentimiento, que son de bajo nivel intelectual, cultural, solamente están enrabiados por su situación en la vida, sienten que son objetos de injusticia, que a veces lo son, otras veces no, da lo mismo, están abajo, y se les abre el dique, y ya no hay policía, no hay tribunal, y además, para más remate, hay una organización que los envalentona y les dice que tienen toda la razón del mundo en ir a cobrarse la factura a la burguesía. Quedó la crema, amigos, matanzas. Mataron prácticamente a toda la oficialidad del ejército zarista, que ya no existía. Pero de la manera más cruel, algunos los tiraban vivos adentro del horno de una locomotora o de un barco, a los oficiales de la Marina. A otros los amarraban con alambre de púa y después de tenerlos amarrados y haberle quebrado los brazos y las piernas, además, los tiraban al mar para que se ahogaran así. A otros el tiro en la nuca, simplemente, o el balazo, o el cuchillazo, el sablazo. A otros la pateadura en el suelo. De oficiales, burgueses, cualquier persona que anduviera con anteojo por las calles. Alguien podía decir, aquí va un burgués, y lo pateaban y lo mataban. Para no hablar del pillaje, digamos, cualquier grupo de tipos supuestamente buscando eso que inmediatamente llamaban contrarrevolucionarios, todos eran contrarrevolucionarios, si no eran partidarios de Lenin y de los bolcheviques, entraban a un lugar y lo desvalijaban completamente, y usted tenía suerte si no lo habían matado,
si solamente lo habían pateado. Fue una brutalidad inmensa, alguna de ellas avalada por Lenin y sus bolcheviques y otra espontánea, llamémosla. Un poco lo que vimos en Chile, las dos cosas. Después esto se convertiría en matanza y pillaje y destrucción regularizada, burocratizada por Lenin y un organismo que creó en esos días que se llamaba la Checa, que es el acrónimo de una organización con un larguísimo nombre en ruso, el Comité para la Defensa de la Revolución contra los Contrarrevolucionarios, una cosa así, la Checa, que llegó a tener en un momento dado 20.000 personas que tenían plena libertad para torturar y matar, explícitamente dada por Lenin. Entonces todos los picados, todos los resentidos del mundo, todos los que tenían nada que perder, se reclutaron, se formaron parte. Estaba dirigida por un tal Chernyshky, que era un loco de atar, un tipo implacable, un tipo cruel. Todos los crueles, todos los resentidos, todos los enfurecidos por su vida, por el régimen en general y por sus propias experiencias personales, militaron en estos grupos, en el Partido Bolchevique, en la Checa y otras organizaciones, y se dieron el gusto de su vida, la matanza. Y cuando el régimen finalmente se estabilizó un mínimo, viene la guerra civil, que Lenin la quería para terminar definitivamente con la burguesía. Porque naturalmente que muchos de los que se arrancaron de esta catástrofe social empezaron a formar ejércitos contrarrevolucionarios, el ejército blanco que se le llamó. Y hubo una guerra civil que duró hasta 1921 que fue muy sangrienta, muy cruel. Nadie daba tregua a nadie. Y luego de todo eso, la matanza, la persecución de los contrarrevolucionarios, los saboteadores, continuó con Lenin, esta vez hecho administrativamente, sistemáticamente por el Estado ya instalado soviético bolchevique. Luego continuaría en una escala aún mayor con Stalin. Eso ya es archiconocido. En la hagiografía, o sea, en las historias de santos del Partido Comunista, cuando llegan a reconocer que Stalin se le anduvo pasando la mano, a Lenin lo ponen como un santo, que él era el bueno. Él no hizo todas esas cosas, pero la verdad es que el que inició las matanzas, el que inició la máquina del terror rojo, así lo llamó Lenin, fue Lenin. Y luego continuó con Stalin. Y luego continuó con Molotov. Y luego llegó Khrushchev y se terminó buena parte de eso. Y todas estas cosas que yo estoy diciendo no son el resultado, como diría el señor Carmona, de que yo soy un anticomunista visceral, porque estas cosas las dijo el propio Khrushchev, que llegó a ser premier de la Unión Soviética en la famosa asamblea del Partido Comunista Ruso de la Unión Soviética de 1956. Y luego se siguió diciendo mucho tiempo y se siguió reconociendo cuando vino la perestroika con Gorbachev y por un momento se abrieron las ventanitas que ya se cerraron en Rusia. Todas estas cosas que estoy diciendo se hicieron públicas, salieron los documentos fondeados, se pudo escribir historia. La matanza de Katyn, por ejemplo, donde Stalin liquidó no solo a todos los oficiales del ejército polaco que ya habían sido derrotados y ocupados, por un lado por los nazis, por otro lado por los rusos, sino que mató a toda la intelectualidad polaca, más o menos 20.000 personas con un tiro en la nuca. Hay una película sobre eso espantosa. En otras palabras, volviendo al punto inicial de este programa, la revolución bolchevique fue uno de los grandes acontecimientos porque fue una de las grandes catástrofes que ha sufrido la historia humana, que está repleta de catástrofes. Al lado de las catástrofes sufridas por el pueblo ruso y luego por los pueblos por Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Alemania del Este, Yugoslavia, a manos de directamente o indirectamente del Partido Comunista de la Unión Soviética, con los partidos comunistas que tenían ahí de títeres en esos países. El sufrimiento humano, las muertes, la miseria, el sofocamiento intelectual y político, es una historia, pero catastrófica. Antes de terminar el programa les voy a mostrar algunos de los libros algunos de los pocos libros que tengo y que son pocos al lado de los millones que hay. Uno, el más nuevo que tengo, es este que se lo he mostrado ya. Aquí está Rusia, Revolución y Guerra Civil 1917-1921 de Anthony Beevor, un bestseller, un gran libro donde aquí hay muchos detalles de este inicio de cómo los bolcheviques se hicieron del poder y luego lo que vino. Pero yo tengo muchos libros y de autores que no son precisamente, como dirían quizás Beevor, un fascista. Aquí hay una biografía, Trotsky, el profeta armado, de Deutscher, que lo leí hace millones de años,
Después está este famoso libro que fue producido en la época, por la editorial Quimantú, en la época de Salvador Allende. 10 días que estremecieron al mundo, el momento en que los bolcheviques se hacen del poder. John Reed era un periodista norteamericano. Después tenemos este otro libro, escrito por otro comunista, no por el año 1 de la Revolución Rusa de Víctor Serge, otro de estos intelectuales. Después tenemos, amigos, los 2 volúmenes de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, que obviamente que tampoco era facho, que yo sepa. Esto lo leí hace millones de años. Después tenemos la Revolución Bolchevique de Karl, un historiador occidental. Y tengo muchos más que no se los muestro porque sería una lata para ustedes y para mí también estar sacando todos los libros uno por uno. Y hay muchos más en Amazon que usted puede encontrar. Fue catastrófico y las consecuencias duran hasta hoy, porque aunque ya no hay comunismo en Rusia, la herencia que dejó es la que explica la existencia de un Putin, por ejemplo, y la guerra en Ucrania. Luego tenemos el caso de China, 1.400 millones de habitantes sometidos al Partido Comunista Chino. Ya no funciona como el Partido Comunista de la Unión Soviética, la economía funciona de otra manera, pero que oprimen a su pueblo, que lo tienen bajo perpetua vigilancia, eso es un hecho de la causa, que creen que usan el comunismo como legitimación del poder, es un hecho también. Después tenemos otras situaciones que se ven en países como Venezuela, que no son comunistas, pero bueno, esto se degradó, esto es como un cuerpo que se descompone y que se degrada en distintos tipos de gusanos, pero al final de cuentas todos vienen del cuerpo que se está descomponiendo, ¿no? Una de las ideologías más atroces por las que ha pasado la humanidad, en términos de matanzas, de atraso, de miseria, de sufrimiento humano, ha sido el comunismo. Y por eso que resulta casi una cosa impresionante, increíble, que todavía está vivo en la mente de tantos, incluyendo los comunistas chilenos, que todavía creen en el comunismo. Todavía creen que va a llegar un día en que va a haber el hombre nuevo, maravilloso, sin ambiciones, todos iguales, todos recibiendo, no sé, recibiendo qué. Nunca conocieron la prosperidad económica los países comunistas. Más o menos la han conocido algunas secciones de la población en China porque la economía ya no es realmente comunista. Una tremenda conmoción que hasta el día de hoy tiene efectos y consecuencias, y quién sabe cuánto tiempo más el fantasma del comunismo va a estar pesando. Si ustedes leen la primera frase del Manifiesto Comunista publicado en 1848 por Marx y su financista Engels, empieza diciendo: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Bueno, amigos, el fantasma que recorre ahora el mundo son los millones y millones y millones de seres humanos que murieron directa e indirectamente por el comunismo. Esos son los fantasmas que convocó Marx. Bueno, y eso sería todo por hoy. Mañana domingo, amigos, voy a estar muy preocupado del tema de la elección en Venezuela y posiblemente mañana voy a iniciar una nueva onda los domingos. Voy a dejar de lado el tema de los autores, de los literatos, los músicos, y va a ser un domingo internacional. Cada domingo voy a tocar me voy a encargar de estudiar, examinar hasta donde yo puedo, hasta donde sé, o hasta donde he averiguado, hasta hacer el programa, lo que está sucediendo en una determinada región del mundo, país del mundo, imperio, ente político, social, digamos. Y mañana, domingo, creo que voy a dedicarme a Venezuela. Desde luego no voy a grabar a una hora en que ya sepa los resultados, o quizás ya los sepa, pero aún si no sé los resultados voy a tratar de Venezuela para que ustedes entiendan qué país es ese, porque muchos hablan Venezuela aquí, Venezuela allá, no saben ni siquiera dónde queda, cuántos habitantes tiene, saben que la capital es Caracas, pero no saben mucho más, cuáles son sus principales productos, un poco de su historia. Son cosas importantes, amigos, porque estamos todos hoy en día en el mundo en el mismo barco, ya no hay nosotros y ellos como un tema ajeno. Estamos todos en la misma. Lo que pasa en Venezuela, como bien lo sabemos los chilenos, nos afecta a nosotros muy directamente, ¿no es cierto? Lo tenemos súper claro. Así que este domingo inicio un nuevo ciclo, me tengo que renovar. Yo mismo me estaba ya cansando lo que hacía y ustedes probablemente también, así que los domingos van a ser domingos internacionales. Lo cual no quita que el lunes también voy a tratar el tema de las elecciones, porque ahí vamos a tener más antecedentes, pero voy a partir, si acaso no tengo los datos, igual parto con Venezuela
este domingo. ¿Ok? Ya. Y sería todo. Nos estamos viendo. Chao.